Hola mis queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy de forma breve quiero contaros sobre la palabra есть en idioma ruso. Hoy no vamos a hablar sobre el verbo есть, porque si os acordáis, el verbo есть es lo mismo que кушать y significa ingerir alimentos o comer. Pero hoy vamos a hablar de la palabra curiosa есть, lo que en la mayoría de los casos significa posesión, poseer algo o tener algo. Vamos a ver los ejemplos cuando utilizamos esta palabra y cuando no podemos o no tenemos que usar esta palabra. Vamos a empezar. ¿Os acordáis de caso genitivo? Si no, por debajo de este vídeo os voy a dejar el link para que podáis ver este caso, porque exactamente con este caso, en una construcción muy famosa, utilizamos palabra есть. ¿Os acordáis que cuando queremos decir que yo tengo algo, tú tienes algo, él tiene algo, usamos la construcción de preposición u, después tenemos que poner sustantivo o pronombre personal en caso genitivo, después la palabra есть más objeto. Por ejemplo, tengo casa, у меня есть, tengo дом. Tú tienes gato, у тебя есть кот. Si todavía no sabéis este caso, por debajo de este vídeo os dejo el link. Pero ¿cuándo no podemos poner la palabra есть? ¿Cuándo tenemos que omitir esta palabra? Primero, cuando hablamos de nuestra apariencia. Por ejemplo, quiero decir que tengo ojos azules. Entonces, en este caso, tengo que dejar nuestra construcción, preposición u, más el pronombre personal yo en caso genitivo, y ojos azules, es decir, poner nuestra construcción que hemos utilizado antes, pero sin palabra есть. Tengo ojos azules. У меня голубые глаза. У меня голубые глаза. No pongo la palabra есть. O por ejemplo, tú tienes pelo largo. У тебя длинные волосы. У más tú en caso genitivo, тебя pelo largo, largo, длинные y pelo волосы. Y también no tenemos que utilizar palabra есть cuando hablamos de carácter. Por ejemplo, ella tiene un carácter difícil. У нее сложный, difícil carácter. Y tampoco tenemos que utilizar palabra есть cuando hablamos de alguna enfermedad o proceso patológico dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, quiero decir que tengo gripe. Entonces lo vamos a traducir como у меня грипп. No hay palabra есть. O por ejemplo, tú tienes fiebre. У тебя высокая temperatura, temperatura alta o fiebre. Pero aquí hay un pero, aquí hay un no, como siempre, idioma ruso es muy curioso. ¿Cuándo vamos a poner la palabra есть? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna peculiaridad del cuerpo, por ejemplo, tenemos una cicatriz, tenemos un nevus o un lunar de nacimiento, o por ejemplo, cuando una persona de repente desde el nacimiento tiene 6 dedos en lugar de 5 dedos, sí que podemos utilizar la palabra есть. O cuando queremos decir que alguien tiene un piercing o alguien que tiene un tatú, ¿vale? Entonces, en este caso sí que podemos utilizar la palabra есть. Por ejemplo, quiero decir que él tiene un piercing. У него есть piercing. O por ejemplo, tengo una cicatriz. У меня есть шрам. En estos casos sí que tenemos que poner la palabra есть. La siguiente situación cuando no podemos poner la palabra есть es cuando hablamos de algún evento, de algo abstracto, de algo que no podemos tocar, palpar. Por ejemplo, quiero decir que mañana tengo una reunión. Entonces lo voy a traducir como завтра у меня собрание. Завтра у меня собрание. No puedo decir у меня есть собрание, sino у меня собрание. O por ejemplo, quiero decir que tengo clase. У меня урок. У меня урок. O por ejemplo, mañana tengo una cita. Завтра, mañana, у меня
встреча. У меня встреча. La tercera situación cuando no podemos poner la palabra есть es cuando antes de nuestro sustantivo va adjetivo, adverbio o números. Por ejemplo, quiero decir que tengo casa grande. Entonces lo voy a traducir como у меня tengo большой, grande y casa дом. У меня большой дом. O por ejemplo, tú tienes 2 hermanos. У тебя 2 брата. У тебя 2 брата. Aquí vemos número que es 2, 2. No siempre cuando hay un adjetivo, adverbio o número antes del sustantivo tenemos que omitir la palabra есть, porque por ejemplo hay una frase. En esta ciudad hay un parque grande. В этом городе есть большой парк. Y vemos que antes de palabra parque hay un adjetivo большой. ¿Por qué ponemos la palabra есть en esta frase? Pues porque tenemos que pensar en qué contexto utilizamos esta frase. Si queremos hacer hincapié en existencia o no de algún objeto, ¿vale? Si hacemos hincapié en que sí que hay un objeto, cuando traducimos la frase española con el verbo haber, hay, entonces sí que tenemos que poner la palabra есть. Incluso en la tercera situación donde hablábamos de una casa grande o 2 hermanos, también estas mismas frases podemos poner con la palabra есть, pero si la persona que nos habla de algo o nos pregunta de algo hace hincapié en si hay o no hay algún objeto. Por ejemplo, si nos dicen en esta ciudad hay un parque grande, в этом городе есть большой парк, si os preguntan algo con la palabra есть, seguramente en vuestra respuesta también tiene que estar la palabra есть. Да, в этом городе есть большой парк, porque os preguntan si hay o no hay este objeto. Pero si cuando os preguntan algo hacen hincapié en cualidad de objeto, por ejemplo, si os preguntan, en esta ciudad hay parque grande, cuando os preguntan no si existe o no existe este parque, sino os preguntan sobre cualidad, sobre qué características tiene este parque, os preguntan si grande es el parque. No sé si notáis la diferencia. Entonces tenemos que siempre ver el contexto en el que nos preguntan de algún objeto. Y ahora, para entrenar un poquito, os voy a dejar aquí unas frases. Entonces escribidme por favor en los comentarios vuestras respuestas. Y más adelante, por debajo de este vídeo, también voy a poner las respuestas correctas. En estas 7 frases tenéis que pensar si hace falta poner la palabra есть o hay que omitirla. Primera frase. ¿En universidad hay biblioteca? Sí, en universidad hay una biblioteca grande. Número 2. 2. Cristina, que es el nombre de la chica, tiene ojos verdes. Cristina tiene ojos verdes. Número 3. 3. Él tiene un tatuaje. Él tiene un tatuaje. La frase número 4. 4. Madre tiene una tos fuerte. 5. 5. En el apartamento hay un televisor. Número 6. 6. Ella tiene buen carácter. Número 7. 7. Mañana tenemos una reunión. Bueno chicos, es todo lo que quería decir. Espero que os haya gustado esta información. Espero vuestras respuestas por debajo de este vídeo y muchísimas gracias por vuestra atención. Adiós.